Pablo Jarillo Herrero, titular de la Cátedra Cecil E. Aida Green de Física, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas. ¿Qué es el ángulo mágico al que dos capas de grafeno presentan propiedades novedosas? ¿Y cuál fue su descubrimiento experimental sobre cómo modificaría el comportamiento de este material? El ángulo mágico es un ángulo especial en el que ponemos las dos capas de grafeno, es 1,1 grados, y resulta que para ese ángulo los electrones que circulan por las dos capas de grafeno se mueven muy despacio, y eso es lo que hace que tengan propiedades extraordinarias. Por ejemplo, que se pueda convertir estas capas de grafeno en un superconductor o, al contrario, en un aislante correlacionado, en un aislante debido a las interacciones entre los electrones. Esto es un comportamiento muy exótico que no se había predicho y que vino como sorpresa y está lanzando un gran campo de investigación en cuál es el comportamiento de los electrones en estos materiales exóticos donde los electrones van muy despacio. Desde que realizó la verificación experimental de este comportamiento, ¿cuáles han sido los hitos principales hasta ahora en este nuevo campo de investigación? Pues lo que nos hemos dado cuenta, la comunidad entera, no solamente mi grupo y muchos otros grupos de investigación, es que podemos ahora realizar todos los comportamientos de la materia que existen, aislantes, conductores, superconductores, imanes magnéticos, materiales ferroeléctricos, todos utilizando simplemente estas capas de grafeno o de algunos otros materiales y girándolas, haciendo twistrónica, girándolas, controlando el ángulo entre estos materiales. Eso es algo que mucha gente me ha dicho que es como una piedra filosofal, excepto que al contrario. Con la piedra filosofal lo que se pretendía es convertir cualquier material en oro. Ahora lo que podemos hacer es convertir grafeno de ángulo mágico en cualquier otro material, ¿no? O que al menos exhiba las características de cualquier otro material. Y eso es algo que nunca se había podido hacer antes y que está causando mucho interés. ¿A qué aplicaciones prevé que conduzca su investigación en el futuro? Pues en cuanto a aplicaciones, todo este tipo de comportamientos, el hecho de que podamos hacer que estos materiales twistrónicos, materiales de Moiré, se comporten como cualquier otro material que existe, pues hace que puedan tener muchísimas aplicaciones, en particular aplicaciones en tecnologías cuánticas, aplicaciones en sensores cuánticos, en computación cuántica, en simuladores cuánticos. Lo que pasa es que todavía hace falta mucha investigación básica, tanto en física básica como en ingeniería básica, porque hoy por hoy podemos hacer uno de estos dispositivos cada vez, lleva mucho esfuerzo, lleva semanas hacer un dispositivo, pero no sabemos cómo hacer miles o millones de dispositivos todos idénticos, ¿no? A la gente le digo a veces que esto es como, mis estudiantes son como monjes medievales que hacen un códice a mano súper bonito, súper delicado, pero hace falta que venga una especie de Gutenberg, un ingeniero cuántico, que seamos capaces de hacer todos esos dispositivos, millones y millones y millones, todos iguales, para desarrollar esta tecnología.